Durante mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios es masculino. O sea, hemos tenido la figura de Dios como que Dios es varón. Sin embargo, uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Y el Shaddai significa el que te amamanta, el que tiene los pechos, los senos grandes para alimentarte. Entonces, según ese verso, no es varón. Según ese verso, no es masculino. Según ese verso, es femenino. Se la dejo ahí picando, que alguien me responda eso. Dios le bendiga, amados hermanos. Le pido mil disculpas. El primer video que yo hice tuvo dificultades con la señal. Bien. Le habla su hermano Pastor Gustavo, mejor conocido como Carlos Soriano. Y en esta hora quiero darle respuesta y corregir o refutar lo enseñado por el apóstol o evangelista Rafael Ramírez. Rafael Ramírez ha afirmado algo, la cual no sé si es sarcásticamente, irónicamente o lo está diciendo con seriedad. Él afirmó lo siguiente y dijo que Dios es mujer, porque utilizando la palabra Shaddai, él dice que la palabra Shaddai significa el que amamanta o la que amamanta, la que tiene pechos, y por eso él entiende por ese nombre que Dios es mujer. Primero que nada, tenemos que entender que no hace mucho ha salido una corriente teológica, una creencia herética en la cual Dios es mujer. Hay algunas religiones que han salido bajo el título Dios Madre y otros que creen que Dios tiene una parte femenina y otra masculina mediante una mala interpretación del capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando dice varón y hembra lo creó, muchos de estas falsas corrientes dicen que Dios creó al hombre con sus dos orientaciones, femenino y masculino. Ciertamente, exegéticamente, hermenéuticamente, esto es falso. ¿Por qué? Porque sabemos que la imagen de Dios en el contexto que se habla no tiene que ver ni con el sexo, ni siquiera con la apariencia física. La palabra imagen, que es eikon, ¿verdad? Conforme al texto original griego, y paramoios también, significa una representación gráfica o una representación parecida o lo más parecido al original. Es como una copia del original. Y esto tiene que ver con una representación visible y gráfica. Entonces no tiene nada que ver con que si Dios tiene una parte mujer y una parte varón. Con lo relacionado a lo que dijo el apóstol y maestro, no sé, evangelista Rafael Ramírez, que Shaddai es una palabra que significa la que amamanta. Vamos primero a hacer una corrección. Vamos a ver una corrección. Primero que nada, la palabra Shaddai no significa netamente, vamos a decirlo así, la que amamanta, sino que esto tiene un sinnúmero de significados. Normalmente se traduce como el Dios Todopoderoso, pero también tiene otro significado que significa el que habita en la montaña. ¿Por qué? Porque normalmente en la antigüedad, en Canaán y en otro, el Dios supremo, que valga la redundancia, Dios, se traduce él, y él pertenecía especialmente al Dios supremo de los cananeos, entre otras entidades. Y normalmente ese Dios habitaba en una montaña bien alta, que era señal que era señal de supremacia. La palabra Shaddai tiene muchas variantes, muchos significados, y los filólogos y filósofos y los eruditos en la materia han dado como este significado ambiguo de Shaddai. Una de las palabras que se utiliza variante a Shaddai es Shad y otra es Shud. Shud, ¿verdad?, del hebreo, o de una antigua pronunciación que corresponde a lo que es el que es inflado, pero esto es una palabra con relación a algo perverso. Mientras que Shad significa seme. Cuando nosotros vamos a Génesis 49, 25, y póngale atención a este texto, Génesis 49, 25, el texto dice: pero el Dios de tu padre, el cual te ayudará
por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Y en la bendición, el texto dice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Ok. Este texto, la palabra pechos es shad en hebreo. Y shad significa pecho. ¿Por qué? Aquí alude a una antigua creencia, a un mito, y voy a hablar del término variante de shad, que más adelante muchos dicen que en plural o no se pronunciaba como Sharjin, de que algunos dicen que es Shaddai. En Canaán existía un mito, y el mito era que había dos montes, dos montañas que posiblemente eran gemelas, uno llamado Tarjisisi y otro llamado Sarumagi. Estos dos montes, ¿verdad? Según el mito de los cananeos, eran dos montañas que sostenían el firmamento, y por tanto esto se consideraba como sinónimo de bendición y de protección. De manera poética, romántica, de manera simbólica, pero más poética, a estas dos montañas se le comenzó a llamar dos pechos o dos senos. Y de ahí que, según algunos expertos en la materia, los patriarcas utilizaban una especie de bendición utilizando el término shad, como ya nosotros lo estamos analizando en el texto bíblico. De manera que Shaddai tiene varios significados. ¿Cuál? El Todopoderoso, que es el sentido cristiano que se le da a la palabra, ¿verdad? También existe lo que se llama, gloria a Dios, espacioso, ¿verdad? Algo que es espacioso, y donde entra lo que es liberación de Shaddai. También tenemos lo que es, gloria a Dios, un término incluso maligno, por ejemplo, Shed también significa maligno y también significa destrucción, etc. O sea que también significa tanto aspecto negativo como aspecto positivo. Pero en el asunto de Shaddai, enteramente como nosotros los cristianos lo hemos tomado, tenemos que entender que Shaddai se traduce como el poderoso, como, gloria a Dios, el Dios fuerte, ¿verdad? El Dios prácticamente que tiene todo poder. Sin embargo, vamos a ver que la palabra variante de Shaddai, que es Shad, significa en primer lugar pecho, como ya lo hemos aquí demostrado, porque si usted busca la palabra pecho en ese texto, le va a hablar de senos. Ahora bien, como ya hemos dicho, hay una mitología cananea, la cual habla de dos montañas gemelas que sostenían el firmamento, y a esto se le llamó poéticamente lo que es senos. Y aquí, senos, ¿verdad?, se traducía esta palabra para usarse como una bendición patriarcal. ¿Significa esto que Dios es mujer? ¿Significa esto que Dios tiene una parte femenina? No. Aludir a eso es eludir o aludir a una pésima teología y a una ignorancia abismal de los principios elementales de la hermenéutica y de la gramática bíblica. Dios normalmente utiliza nombres o significado de nombres para asociarlo y mostrarlo con su relación con su pueblo. Por ejemplo, vamos a ver a 2 o 3 textos en los que Dios utiliza, ¿verdad?, la imagen del rol de la mujer o madre, y la cual Él se compara para hablar de su relación con su pueblo. Por ejemplo, podemos nosotros citar, gloria a Dios, Isaías 49:15. Isaías 49:15, escuchen bien, dice de la siguiente manera: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios está utilizando la figura de una mujer que da a luz y hace la pregunta: ¿es posible que la mujer que dio a luz se olvide de su hijo? Aunque ella lo haga,
escuche lo que dice el texto, aunque ella lo haga, yo no me olvidaré de ti. Ahí está utilizando, haciendo una comparación con una figura de una mujer que dio a luz. También vemos en Isaías 66:13 un texto que dice: como aquel a quien consuela a su madre, así yo los consolaré a usted. Está usando ahí Dios la comparación de una madre que consuela a sus hijos, y Dios está utilizando este término, este rol o esta capacidad que Dios le da a las mujeres, ¿verdad?, para él hacer alusión al consuelo que le da a su pueblo. Podríamos también mencionar varios textos, por ejemplo Salmo 131:2, ¿verdad?, que este texto habla, el salmista habla de un niño detestado de su madre, la cual él se lo adjudica al Señor. O sea, yo me he comportado como un niño detestado de su madre, hablando de su necedad con relación a Dios. También podemos ver otros textos, por ejemplo el texto de Oseas 11:3, que vemos que Dios asume prácticamente y se compara con un rol de una mujer en cuanto al cuidado, el amamantarlo, el observarlo, el ponerle comida en la mesa, que era el rol más común de las mujeres, de las madres en el Antiguo Testamento, la cual cita lo siguiente: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto es importante porque la visión de la mujer en el Antiguo Testamento era quien ponía comida en la mesa. Vaya a Proverbios 31 y vea su contexto histórico. Entonces esto es importante. Todos estos textos y hay mucho más, que Dios usa imágenes, roles de la mujer con sus hijos para él reflejar su relación con el pueblo. ¿Significa esto que Dios es mujer? ¿Significa esto que Dios tiene una parte femenina? No. Dios simplemente está utilizando imágenes, el cuidado, el rol, la función de las mujeres para hablar de su relación con su pueblo, porque Dios es Dios. Juan 4:24 dice que es espíritu y por tanto no es materia. Lucas 24:39 dice: tóquenme y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Dios es espíritu, Dios es asexual, Dios no es mujer, ni tiene cromosomas femeninos como las mujeres tienen. Normalmente Dios se presenta como hombre. Y antes de pasar aquí, voy a usar otro texto en el cual Cristo utiliza la imagen de una figura femenina, en el caso de los animales, para comparar su cuidado con Israel. Mateo 23:37: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas? ¿Significa que Cristo se siente ser mujer o que Cristo se identifica con la gallina porque él tiene una parte femenina? No, simplemente la ilustración es clara. Así como las gallinas protegen a sus hijos debajo de sus alas, así quiso Dios proteger a Israel de sus enemigos. Eso es lo que está diciendo el texto. Normalmente Dios se muestra como hombre, como hombre. Ojo con esto: Dios no tiene sexo. Dios, aunque se presente frecuentemente como varón, Dios no es hombre. Dios no tiene cromosomas, genomas humanos, ni es definido por un rol, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Pero normalmente Dios se presenta como hombre. Por ejemplo, tenemos el texto, gloria a Dios, que se encuentra en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. También tenemos 1 Samuel 12:12, la cual dice que el Señor es vuestro rey o era vuestro rey. Apocalipsis 17:14 llama a Dios, al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo normal siempre que Dios se presenta como el Padre. En Mateo 6:9, en la oración modelo, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. También encontramos otros textos, por ejemplo Salmo 68,
5, donde dice que Dios es el Padre de los huérfanos. También Romanos 8:15, cuando habla de recibir el espíritu de adopción, nos hace clamar Abba, Padre. O sea, que Dios es nuestro Padre. Apocalipsis 12, en la figura de Israel como una mujer, dice que dio a luz un hijo. Y dice hijo varón. O sea, normalmente Dios se presenta como varón. ¿Significa esto que Dios es hombre? No. Simplemente Dios se presenta, usa el término masculino para presentarse al pueblo. Tampoco los textos que aluden a Dios con el rol de la mujer significa que Dios sea mujer. Retornando al tema del Shaddai, Shaddai tiene una variante, y esto lo voy a recalcar en respuesta al apóstol Rafael Ramírez. Tiene una variante. Esto los filólogos, los filósofos y los eruditos y expertos en materia como Albright, entre otros, están de acuerdo en que Shaddai tiene varios significados, tanto negativos como positivos. Y uno de las variantes, y lo voy a recalcar, es Shad. Y Shad, ¿verdad?, significa seno, tal como aparece en Génesis 49:25. Y esto corresponde posiblemente a la mitología que había en Canaán, de que habían dos montañas gemelas que sostenían el firmamento. Y estas dos montañas se le llegó a llamar poéticamente como senos. Y de ahí que posiblemente pasara a ser una expresión de bendición patriarcal, como hizo Jacob aquí en Génesis 49:25. De manera que no hay forma de tomar Shaddai para decir erróneamente o para presentar a Dios como mujer. ¿Por qué? Lo voy a sistematizar. Número 1, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios no está sujeto a un rol, ni está sujeto a ninguna interpretación vaga como la que se ha hecho. Dios es espíritu, no tiene partes femeninas ni masculinas. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es Dios, va más allá de la sexualidad. Dios, Elohim, usado más de 200 o 2224 veces. Ese es el creador por excelencia, el supremo creador. Segundo, Shaddai tiene varios significados. Uno de ellos, el que mora en la montaña o el que habita en la montaña, porque también en los tiempos antiguos el Dios supremo habitaba en un monte alto. Gloria a Dios. Alzar los ojos a los montes hace referencia a la creencia de que el Dios supremo estaba en lo encumbrado de la montaña. Que también lo podemos ver en diferentes culturas, como en la cultura griega, ¿verdad?, donde Zeus, ¿verdad?, se encontraba en el monte Olimpo. Pero eso lo vamos a hablar después. Entonces, la palabra Shaddai no se presta para decir herejicamente de que Dios es mujer, o que se le puede presentar por mujer, porque Shaddai tiene varios significados, pero una variante de ella significa seno y habla de la protección, del cuidado y de la bendición, ¿verdad?, según este término que fue utilizado por los cananeos como mito y que posiblemente se usó como bendición patriarcal, como vemos con Jacob. Posiblemente el uso del pecho significa protección. No se puede decir o sacar este texto fuera de contexto para decir que Dios es mujer. Tercero, tampoco Dios es hombre. El hecho de que se presente frecuentemente como hombre no significa que Él es netamente hombre o que tiene una parte masculina, ya que todos los textos que dimos con relación a Él como hombre es la forma en que Él se presenta a sus hijos. De igual manera, los términos y los textos en que se usa el rol de la mujer, de una madre, cuidando, amamantando, dando a luz o acudiendo a su hijo, y que Dios utilice esta imagen para relacionarse con su pueblo, Dios con su pueblo, tampoco significa que Dios tenga una parte femenina. ¿Ven? Esto es importante que nosotros lo entendamos. De manera de que es importante tener cuidado con lo que interpretamos. Es importante tener cuidado con lo que se va a decir en la red, porque hay mucha gente débil y hay personas que, siendo ya maestros, presentan una ignorancia abismal. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperamos que Dios ayude a su pueblo a seguir interpretando correctamente las Escrituras.
Dios le bendiga.